Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Jaime Beltrán, coordinador de proyectos de la Fundación Gabo. Y en el día de hoy quiero agradecerles su presencia en el seminario web Organiza tu redacción para el teletrabajo, que se realiza gracias a la alianza entre la Fundación Gabo y el Facebook Journalist Project. En esta ocasión tenemos como invitado a Gumersindo Lafuente, periodista español subdirector del diario.es, quien es impulsor de la Fundación Por Causa para la Investigación Social y el Periodismo de Datos. Ha sido responsable del cambio digital del diario El País de España y fue fundador y director de soytu.es y director del mundo.es. Durante este seminario web, Gumersindo repasará los modelos de organización que permiten a una redacción coordinarse y ser absolutamente productivo sin estar juntos en una sala de redacción. Asimismo, hablará sobre la cantidad de producción de piezas, los horarios de trabajo y el tipo de información que está resultando más interesante. La dinámica de esta charla será la siguiente. En un rato comenzaremos a escuchar a Gumersindo, quien hará una presentación de aproximadamente 30 minutos. Luego abriremos una sesión de preguntas en la que ustedes podrán enviar sus inquietudes utilizando la caja preguntas que encontrarán en el panel de control. Recuerden que este seminario web está siendo grabado y que luego podrán volver a verlo en la página de la Fundación. Además, durante la charla estaremos tuiteando desde nuestra cuenta de Twitter, @Fundación Gabo. Una vez más, bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos. Ahora sí, demos la bienvenida a Gumersindo Lafuente. Hola Gumersindo, muy buenas tardes. Bienvenido Hola, por aceptar nuestra invitación. hola, hola Jaime, buenas tardes desde España. Aquí ya son las 10 de la noche pasadas. Estoy bueno, muy contento de poder compartir las experiencias que estamos acumulando en estos días en España, que están siendo realmente complicados, muy dramáticos, porque la situación aquí está siendo verdaderamente difícil. En la redacción del diario.es decidimos dejar de ir a trabajar a la redacción el día 10 de marzo, unos días antes de que el gobierno decidiese el estado de alarma y, por lo tanto, obligase o prohibiese salir a la calle, ordenase el confinamiento masivo. Sabéis que en España llevamos ya desde el día 15 de marzo en esta situación. Se han ido renovando los periodos de alarma y, bueno, nosotros en nuestra redacción llevamos ya mes y medio con la redacción cerrada, trabajando todo el equipo de la redacción desde su casa, con un pequeño grupo de reporteros que sí salen a la calle, y también con todo el equipo de publicidad, administración y todas las atención a los lectores, todos los demás servicios funcionando, y cada uno desde su casa. No teníamos ningún entrenamiento previo, no sabíamos cómo iba a ser esta realidad que venía impuesta por las circunstancias. Sí habíamos desde hace ya unos meses empezado unos turnos, pero muy leves, de trabajo desde casa en algunas secciones, y sí teníamos en mente hacer alguna prueba, pero la realidad es que esto ha sido mucho más que una prueba, está siendo una absoluta realidad. Comentaba con algunos de mis compañeros esta tarde sus impresiones y bueno, me decían que en realidad les costó 2 o 3 días adaptarse a este nuevo sistema de trabajo, y casi todos están pues viendo que funciona. En realidad, el resultado de nuestro trabajo, yo creo que está siendo igual. Creo que no sería mejor si estuviésemos en la sala de redacción. Indudablemente, claro que echamos de menos el contacto físico, el poder estar juntos, el poder irnos a tomar un café o charlar en directo, pero desde luego sí que en estas semanas, que han sido, por otro lado, tremendamente intensas desde el punto de vista de la cantidad de trabajo, también, a pesar de lo dramático de la situación, muy alentadoras en cuanto a la cantidad de lectores que han
decidido elegir a eldiario.es como su sistema de referencia informativa, pues en realidad hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido lo principal, y es que lo podemos hacer así. Y estas enseñanzas yo creo que nos van a servir para reorganizar nuestro sistema de trabajo cuando volvamos a la nueva normalidad. Desde luego, ya no le vamos a tener miedo a poder trabajar de otra manera. En ningún caso creo que vamos a volver a estar todos juntos en la redacción. Tampoco creo que se reproduzca esa situación anterior en la que todos y cada uno de los redactores del diario tenía en la redacción su mesa, su ordenador, sus papeles, su silla. Yo creo que estamos aprendiendo que probablemente eso ya no es imprescindible y que eso va a quedar para la historia. De hecho, nosotros, que somos un medio joven, tenemos apenas 8 años de vida y hemos crecido mucho. Nacimos con 12 redactores y ahora somos más de 65 redactores y casi 100 personas en total en la redacción de Madrid, entre publicidad, administración, gerencia, marketing, desarrollo. Estábamos viendo en los últimos meses que nuestra redacción actual, que está en el centro de Madrid, en el corazón de la Gran Vía, se nos había quedado pequeña y estábamos pensando alternativas. Bueno, lo que hemos visto es que en absoluto se nos ha quedado pequeña, que tenemos que reorganizar nuestra manera de trabajar y probablemente, y lo vamos a hacer, rediseñar la ordenación de las mesas y de las salas de reunión en la redacción. Creo que en ese sentido sí que estamos aprendiendo cosas y ahora os voy a explicar cómo nos hemos organizado. Como os decía, en realidad no teníamos un ensayo previo. El mismo lunes, día 9, desde por la mañana, empezamos a valorar tomar la decisión de trabajar desde casa. Y lo hicimos con una enorme velocidad, hasta tal punto de que había algunos redactores que no tenían ordenadores lo suficientemente potentes para trabajar en casa o que tenían algún problema de conexión, y eso lo fuimos resolviendo sobre la marcha. Perdonad que es que me salían por aquí mensajes y estaba leyéndolos. En todo caso, ha sido fundamental contar con una colaboración muy positiva de todos los periodistas que pusieron de su parte absolutamente todo para que esto funcionase. Y como os decía, es verdad que en los primeros 2 o 3 días sufrimos un poco, pero ya al tercer, cuarto día toda la coordinación estaba funcionando. Además, en un momento en el que el flujo informativo era extremadamente fuerte, con novedades permanentes, con ruedas de prensa del gobierno permanentes, con cambios de la situación, con información sobre datos de fallecidos en todo el mundo, pero muy principalmente en España, que empezaron a dispararse precisamente a partir del día 10, del día 11, y por lo tanto la intensidad informativa creció mucho y también la atención de nuestros lectores. Voy a mostraros una presentación que voy a abrir aquí. Aquí está. Creo que ya la estáis viendo. Bueno, es muy sencilla. Sí, Gumersindo, en este momento ya vemos tu pantalla. Sí, a ver, muy bien, pues la voy a poner ya. Efectivamente, como os decía, es una presentación muy sencilla en la que trato de explicar cómo nos organizamos. Un momento, porque... Bueno, esto que veis aquí son las 2 reuniones que hacemos ahora diariamente. A las 9:30 de la mañana tenemos una primera reunión, obviamente cada uno desde su casa, de la dirección del diario.es, los responsables de todas las secciones, el responsable de la mesa, de datos y de vídeo.
Esta reunión la hacemos a través de Hangout Meet. Entonces, bueno, pues durante media hora, 3/4 de hora, vamos intercambiando la información de las previsiones, el planteamiento informativo que tenemos para el día. Hacemos un análisis rápido de cómo ha ido el arranque de la mañana y también un análisis de las piezas interesantes que vemos que llevan otros medios de la competencia, tanto nacionales como internacionales. En esta reunión, de alguna manera, se programan todas las historias que o están ya en marcha o se van a poner en marcha a lo largo del día para el mismo día, o algunas otras que se van a poner en marcha, digamos, con un horizonte menos inmediato. Como os decía, está pues, normalmente el director, Ignacio Escolar, está la directora adjunta de Cataluña, estoy yo, que soy director adjunto, y los responsables de todas las secciones, además del coordinador de información que está en la mesa, el responsable de datos y el responsable de vídeo. A las 16:30, a las 4:30 de la tarde, hacemos una segunda reunión en la que estamos los mismos y se añade el jefe de cierre, digamos la persona responsable del cierre final de nuestra edición. Nosotros en el diario.es todos los días, además de la información permanente de actualidad constante, todos los días hacemos un adelanto informativo para nuestros socios. Este adelanto informativo para nuestros socios, que si queréis luego hablamos de esto, es de acceso restringido durante unas horas exclusivamente para ellos, pero durante esta situación excepcional es de acceso abierto para todo el mundo. Este adelanto informativo es el que luego se convierte en una portada en abierto para todo el mundo a partir de las 6:30 de la mañana. Este adelanto lo coordina el jefe de cierre y en él se recogen las principales historias que hemos ido preparando a lo largo del día y que van a constituir las piezas fundamentales del arranque del día siguiente. Por lo tanto, estas dos reuniones son las dos reuniones fundamentales que hacemos con todos los responsables de la redacción y la dirección del diario. Bueno, esta es un pantallazo de esa reunión. Veis a la derecha a todos los jefes de cada una de las áreas y en ese momento pues estoy yo en pantalla grande porque estaría hablando. Aquí es otro formato, veis a la derecha abajo a Ignacio Escolar, nuestro director, a la izquierda arriba a Natalia Centareoli, que es nuestra redactora jefa de sociedad, a la derecha con cascos nuestro redactor jefe de la mesa, Ander Oliden, y a la izquierda Raúl, nuestro responsable de datos. Como veis, todos, cada uno desde sus casas. Bueno, como os decía, estas dos reuniones se hacen a través de Hangout Meet. Luego tenemos lo que llamamos la mesa de edición, que está en marcha desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, hasta las 24 horas. Y que están los miembros de esta mesa, que están el portadista, los responsables de última hora, los responsables de edición, de coordinación informativa y de cierre, están durante todo ese horario, hay dos turnos, permanente contacto a través de Hangout Meet. Es decir, están hablando entre ellos, están dialogando, valorando, enfocando en vivo y en directo como si estuviesen en una redacción. En la mesa, bueno, son algunos de los miembros de la mesa, esta foto está hecha esta tarde. En la mesa también se coordina con datos, con vídeos, con redes y con diseño. Es muy importante esto, digamos, es el corazón de la redacción, esa mesa que en una redacción siempre está funcionando y que está enfocando, está atenta de la última hora y en este momento, por ejemplo, la sección de datos es para nosotros fundamental. Estamos lanzando todo el rato actualizaciones de los datos de la pandemia, no solo en España, sino en todo el mundo, lanzando también gráficas de interpretación de esos datos de acuerdo a diferentes factores. El vídeo también está siendo fundamental porque está habiendo muchísimas intervenciones en streaming que estamos dando en vivo, tanto del gobierno como de la oposición, como de especialistas y, por lo tanto, las personas de vídeo están desde su casa con equipos potentes que trasladamos desde la redacción a sus viviendas en permanente durante de 7 de la mañana a 12 de la noche trabajando. Nuestro equipo de redes también
ha multiplicado la intensidad de su trabajo. Nosotros en redes fundamentalmente estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, y luego tenemos un canal de Telegram. En el canal de Telegram tenemos ya casi 35.000 seguidores que reciben nuestros 2 o 3 boletines a través de Telegram. El tema de las redes lo llevamos de una manera muy rigurosa, con una tabla de Excel. Se programan las horas en las que se van a ir lanzando las diferentes historias. Luego, sobre la marcha, hay otras que por su importancia informativa saltan con inmediatez. Cada canal tiene su ritmo y su lenguaje. No es el mismo, obviamente, el ritmo en Twitter que en Instagram o que en Facebook. Nosotros hacemos versiones personalizadas para cada uno de los canales y procuramos usar lenguajes diferentes, tanto textuales como en imagen. Tenemos también un equipo de diseño que apoya a todo este trabajo de la mesa. La mesa está en continua comunicación también con los responsables de las secciones y obviamente con los redactores. En todo caso, además de estas reuniones, tenemos una permanente comunicación. Cuando acaba la reunión de la mañana y cuando acaba la reunión de la tarde, a su vez, cada uno de los responsables de la sección tiene una reunión con sus redactores, también a través de Hangout Meet, para verse las caras, para intercambiar opiniones, para ir programando temas, para debatir los enfoques. Digamos que esa es la escalada de reuniones que tenemos. Pero luego también tenemos una permanente comunicación a través de canales de Telegram. Los canales de Telegram los tenemos organizados por temas, es decir, por secciones: política, sociedad, internacional, economía, cultura, pero tenemos también por coberturas. En este momento, nuestro canal de Telegram fundamental es el canal dedicado a la cobertura del coronavirus. Es un canal en el que estamos todo el rato lanzando las últimas horas o las historias, los momentos más importantes de la cobertura, dando avisos a los que tienen que cubrir, mandando textos. Es un canal al que pueden entrar en este momento cualquier redactor y cualquier responsable de la sección. Nosotros, en realidad, nos hemos convertido en una redacción dedicada en estos momentos a un único tema. Es decir, que todo lo que hace la redacción del diario.es es enfocado desde las diferentes, digamos, temáticas. Está ahora mismo prácticamente todo dedicado a la cobertura del coronavirus. Desde la mirada de sociedad, es decir, todo lo que tiene que ver, el peso principal de la información lo está llevando lo que nosotros llamamos la sección de sociedad, que es la que siempre ha hecho la información sobre ciencia, sobre sanidad, sobre educación. Todas estas historias las coordinan ellos, que además son especialistas, y luego tenemos una mirada política, que obviamente la lleva la sección de política, una mirada de las repercusiones económicas de la situación, que la lleva la sección de economía, y una mirada, por un lado, internacional, y por otro lado, social, más de repercusión, digamos, en las capas de la sociedad más desfavorecida, que la lleva nuestra sección que llamamos de Desalambre. Para organizar todo este flujo informativo que diariamente pues nos lleva a editar entre 80 y 120 piezas diarias, usamos esta herramienta, Kanban Flow, que es una herramienta que nos permite, todas las herramientas de las que os estoy hablando son herramientas gratuitas, o alguna puede haber, pero muy económica. Esta herramienta nos permite ir ordenando todas las previsiones, ir señalando lo que, en qué posición en la portada a través de colores va a ir cada historia, ir señalando si es una historia que ya está escrita, que ya está editada, es decir, que ya está lista para ser publicada. Aquí, con esta herramienta, tenemos un sistema de organización permanente y que todos los responsables de la redacción pueden visualizar para ver el estado en el que está cada una de las piezas y valorar también en algún momento
si alguna de esas piezas hemos de retrasarla o hemos de darla sobre la marcha. Nosotros tenemos un sistema de publicación en el que combinamos la última hora mediante una sección que llamamos el minuto informativo, piezas más desarrolladas que publicamos a lo largo de todo el día, digamos, sobre la marcha, y luego lo que os decía antes, que es el adelanto que en principio iba antes solo para los socios, pero que ahora es abierto para todo el mundo. Entiendo que, como se estará pasando en los medios en los que estáis, en cualquiera de los países en América Latina, esta situación nos está colocando a los medios en un momento muy complicado, porque hemos perdido una parte importante de nuestros ingresos que vienen de la publicidad y estamos atravesando una situación muy complicada. En el caso del diario.es, supongo que algunos conocéis nuestra fórmula de los socios, que son personas que apoyan el proyecto desde su nacimiento, que han ido aumentando en su número, que no son exactamente suscriptores. Su relación con el diario.es es mucho más cercana que un mero suscriptor. Ellos apoyan al diario.es, tienen algunas ventajas, reciben una revista impresa trimestral, como os decía, pueden ver este adelanto informativo con preferencia, pero en realidad lo fundamental que les impulsa a ser socios del diario.es es que exista un sitio informativo independiente y que ellos piensan que es de calidad y riguroso, y pagan para que esté en abierto para que todos lo puedan ver. Al inicio de esta crisis, la primera semana de marzo, lanzamos una campaña de captación de socios explicándoles que, bueno, pues que íbamos a pasar, si no, dificultades, y la verdad es que arrancamos con 36.000 socios y en este momento tenemos ya 50.000. En ese sentido, somos uno de los pocos medios de nuestro tamaño, que digamos es un tamaño intermedio, pero ya muy influyente, que somos rentables desde nuestro nacimiento y que, a pesar de las dificultades económicas que se nos están planteando, tenemos de alguna manera, bueno, bastante garantizados los ingresos de los próximos meses gracias al apoyo de nuestros lectores que con sus cuotas pagan un porcentaje cada vez más importante de nuestros gastos. Y eso es una muy buena noticia, creo, para el periodismo, porque nos permite ser muy independientes de cualquier anunciante o de cualquier institución. Nosotros, además, tenemos una estructura societaria extremadamente ligera y casi todos los accionistas somos miembros de la redacción, e incluso el accionista mayoritario es el director del periódico, y por lo tanto no hay ningún grupo económico ni extraño detrás de nosotros, sino nosotros mismos. Y este apoyo de los socios está siendo fundamental. Justo ayer se hicieron en España públicos los datos de crecimiento en el mes de marzo del tráfico, y el medio de los 10 o 12 más importantes de España que más ha crecido en la cobertura informativa de la pandemia ha sido precisamente el diario.es. Hemos crecido un 60%, llegando a los 16 millones de usuarios únicos, de usuarios diferentes. Bueno, las cifras son importantes, no es lo fundamental por lo que trabajamos, pero son importantes porque respaldan que el trabajo que estábamos haciendo es útil. Nosotros, en toda nuestra, digamos, estrategia informativa en toda esta situación, ha sido hacer una información extremadamente rigurosa, no dejarnos llevar en ningún momento por la velocidad, intentar que todo lo que publicamos en torno al COVID-19 y a las consecuencias de la pandemia sea rigurosamente respaldado desde el punto de vista científico. Y en ese sentido, pues hemos preferido, bueno, pues no ser tan espectaculares, ser más conservadores, pero intentar que todo lo que hemos publicado estuviese bien respaldado. Esto que veis es nuestro canal de Telegram, que, como os decía, está
esta fotografía está hecha hace unas horas. Tenemos ya 34.633 seguidores que reciben nuestros boletines. Hoy, desgraciadamente, hemos tenido que dar la noticia de la muerte de un colaborador nuestro, de José María Calleja, un periodista de mucho recorrido que publicaba una columna de opinión semanal en el diario.es y ha fallecido esta mañana precisamente de coronavirus. Solo tenía 64 años. Aquí veis su fotografía y bueno, pues estamos pues, dentro del tremendo luto general en el que vivimos en las últimas semanas. Pues hoy no ha sido precisamente el día más alegre para el diario.es. Bueno, aquí os dejo, este es el final de la presentación. En este enlace podéis ver, bueno, hay una pequeña encuesta para ver qué os ha parecido. Sí quería también explicaros cómo nuestro funcionamiento, en el funcionamiento del diario.es están muy integradas todas las, digamos, secciones del diario, pero también las que no son puramente periodísticas. Por ejemplo, nuestro sistema de atención a los socios en el trabajo, antes de estar confinados cada uno en su casa, en el trabajo de la redacción física, estas personas estaban muy cerca del corazón de la redacción periodística. ¿Por qué? Porque nuestros socios reclaman muchas veces explicaciones de por qué hacemos esto, por qué elegimos esta noticia y no otra, por qué que tienen algún problema concreto con alguna información. Y estas personas que están en contacto permanente con ellos, pues nos preguntan a los periodistas para darles unas explicaciones bueno, pues absolutamente cercanas a la realidad. Y por lo tanto, en este momento, como además hemos aumentado mucho la cantidad de socios y además por las circunstancias tan excepcionales, nuestros socios están participando muchísimo más que en otros momentos, porque realmente habrá muchos que tienen, bueno, en casa mucho más tiempo libre, pues hemos redoblado, hemos doblado el número de personas que se dedican a atender a los socios. ¿Cómo? Pues al tener parada la redacción, pues por ejemplo en el departamento de marketing, las personas que se dedicaban a hacer otras tareas que tenían que ver pues, con preparar eventos, por ejemplo, pues todo eso se ha quedado parado. Y a estas personas, o por ejemplo la persona que, la secretaria y recepcionista del diario, pues ha perdido de alguna manera sentido su trabajo y lo que hemos hecho es flexibilizar de una manera radical los cometidos. También lo hemos hecho en la propia redacción. Quiero decir que redactores que hacían unas determinadas tareas, pues en este momento pues las han cambiado y en ese sentido hemos tenido bueno, la colaboración y la profesionalidad de todo el mundo. Y como os decía, el trabajo con nuestra comunidad para nosotros fue desde el principio fundamental, pero en unas circunstancias como las actuales mucho más, porque nuestros socios, nuestra comunidad nos escriben y nos llaman a veces para hacer apreciaciones sobre el producto, pero a veces para contarnos también sus historias, que en un momento como este, en muchos casos son tremendamente relevantes porque les pasan a ellos, pero en realidad nos están sucediendo a todos. Igual que los periodistas del diario.es, igual que muchos de vosotros estáis confinados en vuestras casas con vuestros problemas domésticos, pues en las reuniones estas que hacemos a través del Hangout Meet es muy frecuente que en las imágenes se cuelen niños por allí paseando, gritando, pidiendo algo, porque obviamente la situación de trabajar en casa tiene estos inconvenientes y en eso también quería incidir. Hemos ido afinando un poco y hemos procurado ir exigiéndonos, sobre todo para los redactores y para los responsables de las secciones, un autocontrol de las horas de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando estás trabajando en casa, de alguna manera no hay horario y de alguna manera siempre se te ocurre que puedes hacer algo más. Los sitios de Internet, como sabéis, no tienen límite de espacio como un periódico físico y admiten todo lo que tú consigas fabricar. Y en ese sentido sí que nos ha servido esta situación para darnos cuenta de que es mejor hacer menos pero de mayor calidad que hacer mucho pero de peor calidad. Y hemos ido afinando y estamos haciendo un esfuerzo por afinar mucho la calidad de las piezas, aunque hagamos menos, y también
por controlar los descansos de los redactores y los responsables de la redacción. Sobre todo, controlar muy firmemente los días de libranza, porque en las primeras semanas, por la intensidad informativa, nos dimos cuenta de que de pronto se nos había olvidado qué día de la semana era, ¿no? El confinamiento te lleva a esa situación. Ya no sabes si es lunes, sábado, domingo. Además, el gobierno de España hacía consejos de ministros un sábado, daban ruedas de prensa importantísimas un domingo por la tarde, están haciéndolo, y de pronto veíamos que llevábamos 15 días trabajando seguido, sin librar, y nos dimos cuenta de que no podía ser, de que esto iba a durar mucho tiempo y teníamos que sistematizar los descansos de todo el mundo para que la gente no se quemase. Luego, por último, pues claro, la pandemia en España, como sabéis, está siendo tremenda y nosotros en la redacción pues lo hemos sufrido. Hemos tenido 14, creo que 14 personas que hemos tenido el virus con diferentes grados de gravedad, en realidad casi todos leves, 2, 3 días, a lo sumo 4, con dolores de cabeza, fiebre, algunos episodios de pérdida de olfato y de gusto, alguna situación un poco más complicada, pero bueno, la principal y más complicada en realidad fue la mía, que sí que estuve con mucha fiebre varios días, acabé en urgencias con neumonía, tuve un tratamiento muy fuerte con estas medicinas que habéis oído hablar de ellas, varios retrovirales y la famosa cloriquina, pero bueno, aquí estoy, recuperado ya desde hace más de 10 días y trabajando a tope. Creo que he tenido suerte y bueno, yo creo que podemos dar, Jaime, paso ya a las preguntas, si os parece bien. Jaime. Muchas gracias, Gumersindo. En este momento tenemos una primera pregunta que hace Julio Perotti de Córdoba. Él dice, ¿crees que es definitiva la redacción distributiva y virtual? Adiós a las redacciones como las conocemos. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Espero verte pronto y que me hagas un asado como el que me hiciste en tu casa cuando estuve por Córdoba hace unos meses. Yo creo que las redacciones, vamos a ver, yo creo que lo que estamos viviendo para el periodismo y para los periódicos es una situación que va a adelantar mucho determinados procesos. Los periódicos y sobre todo los periódicos impresos eran de alguna manera negocios extremadamente maduros que en algunos casos estaban sufriendo transformaciones muy dramáticas. Estas transformaciones, que a lo mejor iban a darse en los próximos 2-3 años, se van a dar en los próximos 2-3 meses. Ya estamos viendo en toda América Latina, pero también en España, cómo los periódicos están tomando medidas muy drásticas, tanto de reducción en algún caso de personal, como de reducción de salarios, como de reducción de ediciones impresas. Están desapareciendo muchas revistas. En apariencia son desapariciones provisionales, pero cuando esto pase yo creo que se van a convertir, digo, revistas impresas. Las ediciones impresas de muchas revistas están desapareciendo, pero cuando esto pase creo que muchas de ellas no van a volver. Lo mismo va a suceder con algunas ediciones impresas de periódicos. Quiero decir que sí, va a haber un cambio muy profundo y también un cambio muy profundo en la organización del trabajo en las redacciones, puesto que esos miedos que probablemente teníamos de, bueno, si la gente se va a su casa, pues va a trabajar menos, ¿no? ¿Cómo vamos a controlar su trabajo? ¿Cómo? Pues efectivamente hoy en día con la tecnología todo esto se facilita mucho. Y es verdad, como os decía antes, que hay que autocontrolarse uno mismo también en el trabajo. Al contrario de lo que podíamos suponer, ahora estamos trabajando lo mismo o más en muchos casos, no menos, desde luego. Y nosotros no percibimos que haya bajado digamos, el resultado de ninguno, absolutamente ninguno de nuestros redactores, sino todo lo contrario. Es verdad que las circunstancias son muy excepcionales, pero yo creo que sí, que la respuesta es sí, va a cambiar la estructura y la organización de nuestro trabajo y van a cambiar los medios, van a cambiar, se van a acelerar procesos y en algunos casos, pues en lo inmediato no serán buenas noticias. Ok, ahora Alexander Rojas dice,
¿Cómo nos podemos reinventar los periodistas independientes que no trabajamos para un medio en este momento? Bueno, sí, como en todas las situaciones tan disruptivas como la que estamos viviendo, pues habrá momentos en los que el cambio pues será duro y habrá que reinventarse. Yo creo que, que el escenario que se nos presenta va a ser en determinados momentos favorable a los periodistas independientes, en el sentido de que los medios sí o sí van a tener que contar con talento externo para poder construir su mensaje informativo. Estos periodistas pues tendrán obviamente que saber engancharse a las nuevas tecnologías que nos ponen en comunicación con los medios, que nos permiten rastrear información, que nos permiten enviar nuestras historias, mejorarlas. Quiero decir que el manejo de estas herramientas, que por otro lado ya venimos manejando y que habitualmente son extremadamente sencillas, quiero decir que no hay que tener unos conocimientos muy especiales, pues habrá que integrarlas en nuestros ritos de trabajo. También probablemente el manejo de herramientas básicas de edición de vídeo, de fotografía, algunas de diseño, porque de diseño muy básico, pues porque tenemos una oportunidad en Instagram de subir a Instagram Stories que con unas nociones básicas de diseño tendrán una efectividad mucho mayor. Yo creo que, bueno, pues el periodista autónomo tendrá que, de alguna manera, a través de la optimización de todas estas herramientas, poder darle más potencia a su mensaje, pues para destacar y conseguir que medios grandes, pero también medios más pequeños que agregan el contenido de periodistas independientes, pues trabajar con ellos. Obviamente, digamos que esta crisis que los medios grandes y medianos, crisis de ingresos, van a atravesar, vamos a atravesar, porque los próximos meses van a ser duros, porque al estar parada la economía, se ha parado la publicidad, que en buena medida era la gasolina que nos daba, que nos hacía funcionar, pues tenemos que afrontar una situación complicada, pero como siempre, yo creo que del talento y de la intensidad de cada uno, en buena parte, a lo mejor no en todo, pero en buena parte va a depender el resultado de su trabajo. La siguiente pregunta la hace David Lara Ramos desde Colombia. ¿Cuáles han sido las grandes dificultades en el cubrimiento desde fuera de la redacción y cómo las han superado? Bueno, las principales dificultades para nosotros, sobre todo en el arranque de la historia, era el gran desconocimiento que teníamos todos, también los científicos más especializados, de cómo se comportaba la pandemia. Estamos ya a mediados de abril y han pasado ya, hasta hoy es día 21 de abril, digamos que ha pasado casi 2 meses, 3 meses desde que en China, digamos, empezó a suceder todo esto, 3 meses y medio, y sabemos mucho más, pero seguimos sabiendo muy poco de cómo se comporta este virus. De pronto vemos que en zonas muy contaminadas parece que progresa y que es mucho más agresivo. Daros cuenta, en España, que tenemos una cifra de muertos que ya supera los 20.000. Sin embargo, hay zonas de España como Andalucía o Murcia o Canarias o Baleares o Galicia en las que las cifras de muertos son similares, muy bajas, similares a las de Alemania, que digamos que en Europa es el país que tiene, país de tamaño grande, que tiene las cifras más bajas de fallecidos con respecto a su población y a la cantidad de infectados. Y resulta que en España tenemos una enorme desigualdad por zonas, por regiones. Madrid, Cataluña, País Vasco tienen un altísimo índice, La Rioja, pero sobre todo Madrid y Cataluña, un altísimo índice de contaminados por el virus y de fallecidos. Y sin embargo, Andalucía o Murcia o los dos archipiélagos tienen unas cifras totalmente diferentes, muy bajas, extremadamente bajas. Y por lo tanto,
no terminamos de saber si hay estudios, pero no son muy concluyentes de saber por qué, cómo es el comportamiento del virus. Y por lo tanto, a la hora de hacer información, esto fue en los inicios una dificultad enorme y que tuvimos que salvar con enorme prudencia, no dando pábulo a los bulos ni a las noticias sensacionalistas, no haciéndonos eco, porque además en España, muy singularmente, se ha desatado una enorme batalla política en torno a la pandemia. Los partidos de ultraderecha están utilizándola para lanzar todo tipo de bulos y minar la coalición que gobierna en estos momentos a España, incluso con algunas propuestas casi golpistas, y por lo tanto nosotros creemos firmemente que hay que también desmontar estas informaciones falsas y actuar con enorme prudencia. Y por lo tanto hemos tenido esa primera dificultad, que ahora vamos sabiendo más, pero si hablas con los verdaderos especialistas en coronavirus, te siguen diciendo que del COVID-19 saben bastante poco. Luego, otro problema al que nos hemos enfrentado es la falta de transparencia en algunos momentos del gobierno, que al decidir el estado de alarma, de alguna manera cerró mucho determinadas vías de información. Y ahí pues hemos tenido también que actuar con mucho tiempo. De alguna manera nos hemos movido entre una cierta falta de transparencia del gobierno y una campaña permanente de noticias falsas por parte de la oposición. Y eso pues es algo que desde el punto de vista periodístico es un reto profesional, ¿no? El no dejarte llevar por fuentes que te quieren intoxicar y no dejarte llevar tampoco por cuestiones que tienen mucha repercusión, mucha notoriedad en las redes sociales, pero que al final en realidad no son noticias, son rumores, son mentiras que lo que quieren es enredar. Y yo creo que ahí el trabajo periodístico de filtración de todo eso ha sido un reto muy interesante. Gina Morelo desde Colombia comenta, no sé si han preguntado algo sencillo, pero me atrevo. ¿Se impone la solidaridad en estos tiempos por encima de la exclusiva o es impensable y demasiado utópico? ¿Qué tal, Gina? Un beso desde España. Me encanta que estés ahí. A ver, yo creo que también hemos hecho algunos medios un ejercicio de responsabilidad en ese sentido. Por ejemplo, y os pongo un ejemplo de ayer por la mañana. Estamos teniendo muchos problemas con los datos. Hay una divergencia, según las fuentes, enorme del número de infectados, del número de curados, del número de fallecidos. Dentro de España mismo, ¿no? Porque cada comunidad autónoma pues ha ido dando datos, pero con matices. Al final las fuentes no eran exactamente iguales. Y bueno, pues sí, entre medios que en teoría somos competencia, grandes medios pues como El País, El Confidencial, El Diario.es, las personas que llevan las secciones de datos están en continuo contacto, intercambiándose información para procurar llegar a unos acuerdos que nos acerquen a unos datos lo más rigurosos y objetivos posibles, y que no haya una divergencia entre los que damos unos y los que damos otros, porque creemos que en este momento los datos son un punto de referencia para la gente y necesitamos que sean fiables, y para que sean fiables hay que analizarlos muy bien y saber separar unos de otros para no confundir a la gente. Y sí, en ese sentido sí que está habiendo comunicación. Obviamente, los periódicos y los periodistas queremos dar las noticias en exclusiva y darlas antes. Pero como os decía al principio, en estos momentos para nosotros lo importante es el rigor, mucho más que la velocidad. Y claro que sí, en unos momentos tan dramáticos, es que en España estamos viviendo, y muy concretamente en la Comunidad de Madrid, momentos muy dramáticos. Tenemos, como os decía, ya 22.000 muertos, unas situaciones espectaculares, espeluznantes en las residencias de ancianos, y claro que eso, digamos, en los medios más responsables,
porque no todos se están comportando con responsabilidad, eso también hay que decirlo. En España estamos viendo cómo algunos medios están utilizando la pandemia como un arma política arrojadiza y como una fuente también de obtención de tráfico fácil, ¿no? Pero bueno, los responsables, que también son muchos y importantes, sí que estamos teniendo colaboración, cuidado y un enorme respeto. Ok, la próxima pregunta la hace Jaime Abello desde la Fundación Gabo y dice, ¿cómo hacen la reportería sin poder salir a la calle o saliendo lo mínimo? Bueno, ¿qué tal, Jaime? En este momento, por un lado, los reporteros que tenemos y salen a la calle son voluntarios. Es decir, hemos hablado con nuestra redacción y les dijimos, no os vamos a obligar en estas circunstancias a salir a la calle, pero si alguien quiere y hay voluntarios, voluntarias, es decir, que en este caso son casi todas voluntarias y lo están haciendo excepcionalmente bien. Salen protegidas pues con mascarilla, con guantes y se pueden mover sin ningún problema porque al ser un servicio considerado esencial, los periodistas nos podemos en realidad mover, ¿no? Tenemos digamos, ese privilegio. Las dificultades que están teniendo no es porque ellas puedan o no moverse, sino porque es verdad que acceder a determinadas zonas y a determinadas fuentes y a determinado tipo de información no está siendo tan fácil, está siendo complicado. Pero bueno, era más complicado al principio porque efectivamente había mucho miedo. Daros cuenta de que el nivel, por un lado, del confinamiento y el nivel de los contagios ha sido tan elevado que ha habido momentos muy complicados. Ahora mismo estamos un poco más serenos, pero se están muriendo todavía entre 400 y 500 personas diarias. Quiero decir que todavía son muchas muertes diarias. Daros cuenta lo que son nuestras cifras si las comparáis con vuestros países en América Latina. Como os decía antes, casi 22.000 muertos, 204.000 infectados confirmados. Pensamos que son muchísimos más, de los que 82.500 ya están recuperados. O sea, son unas cifras espeluznantes, ¿no? Y en ese sentido, pues no ha sido fácil moverse, pero estamos haciendo historias, muchas pues con las herramientas de toda la vida, el teléfono y conexiones por internet, pero también muchas, pues por ejemplo, hoy hemos estado en dos barrios, digamos, más marginados de Madrid, estamos haciendo historias en residencias de ancianos, en centros de salud, en aquellos lugares en los que bueno, hemos hecho muchas de inmigrantes que no tienen papeles y están en una situación complicada, en empresas que están trabajando, en otras que están cerradas. Sí estamos haciendo reportajes y creo que de buen nivel. Esther Vargas comenta, me gustaría saber cómo organizan el trabajo en redes sociales, cuántas personas y qué turnos tienen, qué valor tiene Instagram para ustedes. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Pues en realidad el trabajo en redes lo están llevando las mismas dos personas que lo llevaban antes y que cubren todo el día, como os decía, desde primera hora de la mañana a última hora de la noche. Es verdad que ahora tienen algún apoyo más. Le damos mucha importancia a Instagram, una importancia más creciente. Tenemos ya más de 100.000 seguidores en Instagram, pero tened en cuenta que hace apenas un año y medio no teníamos Instagram. O sea, esto ha sido un crecimiento muy rápido. Como os decía al principio, tenemos muy sistematizado el trabajo en redes, tanto en intensidad en cada uno de los canales como en horarios eh, y, y en el tipo de mensajes. Para nosotros las redes son muy importantes y procuramos adaptar los mensajes al tipo de comunidad que tenemos en cada uno de los canales. Twitter es un canal mucho más intenso,
Facebook tiene su propia narrativa, Instagram es mucho más visual y tiene también sus tiempos. Y luego, por último, como os decía antes, tenemos nuestro canal de Telegram, que yo sé que en América Latina está poco implementado, pero para nosotros es muy importante porque, y además en estas circunstancias casi hemos duplicado el número de seguidores. Es muy importante porque es llegar directamente, y ahí tenemos una manera de expresarnos mucho más directa, mucho más, a veces un poco más coloquial, llegar directamente a la privacidad de los teléfonos de nuestros usuarios, y ha crecido mucho. Somos el medio con mucha diferencia que tiene un canal de Telegram más numeroso en España, más que el país o que el mundo. Y este canal es muy eficiente porque el nivel de consulta y de reacción es brutal, es el más alto de todos los canales. Entonces ponemos mucho empeño en cuidarlo. Bueno, y como os decía, tenemos un Excel, tenemos un trabajo muy sistemático en redes, muy organizado, para no repetirnos, medimos todo el rato las reacciones para mejorar en horarios, en enfoques, en temas. Sabemos que hay determinados temas que funcionan mejor en unas horas que en otras. Bueno, todo eso pues lo tenemos muy sistematizado y creo que tenemos un gran conocimiento de nuestras audiencias y de cómo podemos crecer a través de estos canales. Ok, la siguiente pregunta la hacen Karen de la Hoz desde Colombia. Ella dice, ¿cambió tu forma de abordar la cobertura del coronavirus el hecho de haber sido paciente de COVID-19? Hola Karen, ¿qué tal? Bueno, he aprendido cosas, porque claro, estar 10 horas en las urgencias de un hospital rodeado de gente de toda edad y condición, casi todos mucho más graves que yo, pues claro que aprendes cosas. También el contacto con los médicos, cómo interactúas con ellos, el propio tratamiento que, bueno, te cura, pero te deja el cuerpo bastante destrozado. Aprendes muchas cosas y tienes obviamente una sensibilidad mucho mayor, pero por otro lado también hay que hacer un esfuerzo para sobreponerse a tus propios sentimientos, porque no puedes tampoco... bueno, pues hoy, por ejemplo, para mí ha sido un día muy poco dramático, porque ver que un compañero con el que él no trabajaba dentro de la redacción, pero sí que hablábamos de vez en cuando y nos veíamos alguna vez, que apenas tenía 1 año y medio más que yo, pues se ha muerto de esta misma historia. Pues te impacta seguramente mucho más si lo has sufrido que si no. Yo afortunadamente pues tuve una neumonía, pero en todo momento respiré bien y no necesité ni estar en una UCI, ni que me entubasen, ni que me pusiesen oxígeno suplementario. Pero bueno, obviamente cuando estás en una situación así y en un momento tan dramático, pues no lo pasas bien. Hay días en los que tienes mucho miedo. Afortunadamente a mí la fiebre con el tratamiento me bajó a las 48 horas y enseguida empecé a encontrarme mejor. Perdí 5 o 6 kilos en pocos días, pero ya los he recuperado. Mala noticia, no me ha servido para eso. Ok, la próxima pregunta la hace Patricia Mercado y ella dice, ¿no crees que las audiencias están cansadas de tanta información sobre la pandemia y que hay que ofrecer otros temas un poco más suaves? ¿Qué tal, Patricia? Sí, es verdad que notamos que empieza a haber, bueno, pues no la tensión que había hace unas semanas. Sin embargo, cuando y ha pasado esta misma tarde, cuando hay puntas informativas, por ejemplo, había en España hoy una polémica sobre si a partir del domingo van a poder salir los niños y en qué condiciones. Y esta tarde ya por fin el ministro de Sanidad ha dado una rueda de prensa en la que ha dado algunas pistas sobre cómo va a ser el asunto. Y en ese momento a nosotros se nos ha disparado el tráfico. Es verdad que las informaciones, digamos, más duras, casi desde el principio,
Lo que pasa es que al principio era muy complicado hacerlo, pero ahora ya las estamos combinando con otras mucho más ligeras de cómo, digamos, divertirte en este momento, de cómo poder hacer determinadas cosas estando en casa, de cómo atender a los críos, bueno, de cómo buscar un ocio diferente o hacer determinados ejercicios, bueno, o qué tipo de películas, series, libros puedes leer o tener al alcance. Sí estamos trufando o qué dietas puedes seguir en el confinamiento para compensar el no hacer tanto ejercicio o el no tomar el sol o el no estar al aire libre, ¿no? O sea, nosotros estamos haciendo una cobertura, como os decía, desde diferentes puntos de vista y sí que, claro, cuando vemos que están de alguna manera pasando los momentos más dramáticos, esa cobertura se está ampliando a temas menos duros porque creemos que también es una parte del servicio que tenemos que hacer a nuestros lectores. Nosotros en todo momento ya era algo que hacíamos así siempre, pero en estos momentos hemos puesto el cartel de servicio público por delante de cualquier otra cuestión en la estrategia informativa del diario.es. Y en ese sentido, si ahora vemos que los momentos son menos dramáticos, pues creemos que efectivamente hay que empezar a buscar una mirada diferente. También estamos procurando analizar ya un poco de perspectiva de cómo va a ser nuestra vida en el futuro, cómo van a ser los cines, los restaurantes, los colegios, cómo vamos a movernos en el transporte colectivo, porque estimamos que en los próximos meses, ¿de qué va a vivir un país como España, que una parte muy importante de su Producto Interior Bruto viene del turismo? Si parece que la campaña de verano está totalmente perdida y hasta probablemente primeros del año que viene no se van a recuperar ese sector tan importante para nosotros, pues estamos empezando a hacer historias de perspectiva de cómo va a ser nuestra vida en esta nueva realidad, porque lo que sí sabemos es que al menos durante mucho tiempo, al menos un año y medio, no va a ser como antes. Y probablemente tampoco es deseable que sea como antes, porque sí vemos, atendiendo a algunas investigaciones, que en parte el que este tipo de pandemias sean tan agresivas, en parte pues es porque la actividad humana le ha bajado las defensas de alguna manera al planeta y está facilitando estas situaciones. Y supongo que después de esta situación tan apocalíptica, entre todos tendremos que reaccionar de alguna manera. Ahora tenemos una pregunta más que hace Gerardo Bustilzo desde Bolivia. Él dice, ¿cómo manejan los periodistas el estrés en casa? ¿El trabajar más tiempo ahora que antes no es expresión de esa situación de estrés? Hola Gerardo, sí, por eso decía antes que hemos puesto casi desde el principio mucho cuidado en intentar que la gente al menos se tome sus 2 o 3 días de descanso, para que puedan, es verdad que es un descanso muy atípico porque no pueden salir de casa, pero puedan estar en casa con sus hijos, con sus parejas o con ellos solos, los que vivan solos, con su gato, haciendo lo que quieran, pero olvidándose de la tensión, porque es verdad que está siendo un trabajo duro, con mucho estrés y además un trabajo a veces ingrato en el sentido de que, bueno, pues como os decía, ahora estamos en un momento un poco menos dramático, pero ha habido momentos muy dramáticos en España y realmente, pues, y bueno, como os decía también al principio, y todos en casa, pues tenemos incertidumbres, ahora que si va a haber o no comida, que si podíamos salir a comprar, que si había medicamentos en la farmacia o no, todos, pues si tenías a tus hijos y tenías que atenderles, si estaban nerviosos, algunos porque tenían problemas con sus estudios, otros porque estaban agobiados por la situación, porque estaban preocupados. Quiero decir que todos tenemos nuestra historia personal, además de la profesional, y vivirla dentro de casa en estas condiciones, pues a veces no es fácil de organizar. Y bueno, pues hemos tenido, daros cuenta, por ejemplo, yo cuando me
empecé a trabajar desde casa, empezamos el día 10 de marzo. Al día 12 me di cuenta de que en nuestra redacción había varias personas con fiebre y, y además varias de ellas de las que trabajaban en la redacción alrededor mío y yo pensé, no puede ser, y me encerré en mi habitación y no tenía, durante varios días, no tuve ningún contacto con mis hijos. Es decir, yo estaba en mi habitación y no salía para nada. Eh, estaba con mis dos hijos pequeños, mi hija que tiene 21 años, pues me pusimos una banqueta al lado de la puerta y me traía una bandeja con la comida, el desayuno, la cena y cuando ella lo dejaba, tocaba en la puerta y yo salía con mis guantes y mi mascarilla, cogía la bandeja, me la metía aquí y desayunaba, comía y cenaba aquí solo. Y así he estado prácticamente, como luego empecé a tener fiebre, pues obviamente no pude salir. Y ya cuando me fui a urgencias, pues claro, pero luego volví a casa y hice el tratamiento y tampoco podía salir porque tenía que estar en cuarentena. Quiero decir que he pasado un mes encerrado en mi habitación con todo lo que eso supone, en parte trabajando, en parte haciendo el tratamiento y en parte haciendo la recuperación. Bueno, he de decir que en esos momentos no tuve, o sea, tuve algún momento de bajón, pero lo soporté bien y que quizá una vez que salí, ya el día 10 de abril, salí de mi confinamiento personal y pude estar en el salón de mi casa, en la cocina, asomarme a la terraza. En ese momento quizá me di cuenta o lo empecé a pasar un poco peor, estaba muy contenido, pero estas cosas que os estoy contando han pasado en casi todas las familias. Y a nosotros en nuestra redacción ha pasado mucho de tener que confinarte en una habitación por miedo a contagiar a tus hijos o a tu mujer o a tu madre o según con quien vivas, porque claro, nos dimos cuenta de que en nuestra redacción había entrado el virus. Y son situaciones personales que claro que afectan a tu vida profesional, pero bueno, la verdad es que en nuestro caso he de decir que estamos trabajando bien y la gente está, nuestra redacción y todo el resto de la empresa están comportándose de manera ejemplar. Creo que probablemente el haber conseguido adaptarnos en tan pocos días al trabajo, a este tipo de trabajo, y lo hablaba esta tarde con la gente de la mesa, también viene porque la edad media del diario.es es muy baja. Yo soy una excepción total. La edad media de la redacción del diario.es debe estar en 30 años, la media. Hay mucha gente menor de 30 años y tienen muchas más habilidades tecnológicas, están muy acostumbrados a, a vivir la vida a través de una pantalla y por lo tanto pues tienen mucha más adaptabilidad a trabajar a través de una pantalla. Creo que eso ha influido mucho. La siguiente pregunta la hace Karina Mancilla. Actualmente hay una gran cantidad de información e historias que provienen de diversas fuentes y varios sectores, muchos con un soporte y otros no. ¿Qué requerimientos mínimos deberían cumplir las informaciones para que tengan mayor chance de ser útiles para periodistas? Bueno, yo creo que las informaciones, para que los periodistas las tengan en cuenta, tienen que estar basadas en fuentes creíbles. Es decir, en estos momentos estamos recibiendo todo el rato informaciones que nos vienen pues, desde lectores o a través de redes sociales o a través de correos electrónicos o a través de gabinetes de comunicación profesionales que intentan contarnos historias de posibles tratamientos, de sistemas para hacer las famosas test o PCRs, de empresas que ofrecen determinados productos. Y bueno, pues igual que le ha pasado a los gobiernos de todo el mundo, pero en Europa ha pasado a varios gobiernos que compraron en China material que luego han tenido que devolver porque no servía, porque no estaba homologado, porque no cumplía los requerimientos para lo que se iba a utilizar.
Pues lo mismo pasa con la información. Hay mucha información ahora mismo que no cumple los requerimientos porque no está basada en datos fiables o está basada en estudios que no tienen la suficiente fiabilidad para ser concluyentes. Estamos en un momento en el que todo hay que mirarlo con lupa y, como os decía en varias ocasiones, es mejor no publicar algo, aunque sea aparentemente muy espectacular, que publicarlo y luego tener que rectificar, porque además las rectificaciones nunca las lee las mismas personas que han leído la información inicial, y podemos dar esperanza o al contrario dar una noticia muy negativa que luego en realidad no es verídica. Entonces, para los que tienen de alguna manera, entre comillas, que venderle información a los periodistas, pues que esa información sea de buena calidad, esté basada en datos que sean comprobables. Una agencia de comunicación o una persona que quiere convertirse en informador de informadores se tiene que ganar la credibilidad con su trabajo a lo largo del tiempo. Y esa credibilidad se gana no engañando, no exagerando, no tergiversando, no traicionando la confianza de los periodistas. En el momento en que una fuente un día te falla, ya nunca jamás te vuelves a fiar de ella. Es muy difícil recuperar la credibilidad. Nos pasa a los periodistas lo mismo. Bueno, tenemos dos preguntas más por parte de Gerardo Alvarado desde el Nuevo Día en Puerto Rico. Considerando el alto volumen de información que se está generando, ¿qué procesos siguen para decidir qué se cubre y qué no? La información descartada también puede tener valor noticioso. Y segunda pregunta, Sí, ¿han tenido que reducir muchísimo. la plantilla laboral o las horas de la jornada debido a la pandemia? Te contesto primero a la segunda, que es muy fácil. No, nosotros hemos tenido la fortuna, como os decía, de poder de momento transitar esta situación manteniendo todos los puestos de trabajo. Sí es verdad que hicimos un plan de reducción de costes, bajándonos el sueldo los jefes de la redacción. Pero los redactores siguen cobrando el mismo salario y no hemos reducido ni un solo puesto de trabajo, ni tenemos intención de hacerlo, porque efectivamente hicimos un plan, por un lado, de reducción de gastos y, por otro lado, de aumento de ingresos a través de las cuotas de nuestros socios y del aumento de número de socios. Y a la primera pregunta, pues sí, claro, el trabajo de una parte muy importante del trabajo de los responsables de la redacción es decidir en qué historias nos metemos y en qué historias no. En este sentido, tenemos una capacidad limitada. Nosotros tenemos los periodistas que tenemos y que en este momento son en la redacción de Madrid, en el entorno de 65 periodistas. Daros cuenta que estamos compitiendo con redacciones en las que hay entre 200, 380, 400 periodistas, y creo que estamos compitiendo con mucha dignidad, al menos nuestros lectores así nos lo reconocen. Claro, uno de los trabajos importantes es decidir qué historias vas a trabajar cada día, porque no puedes trabajar demasiadas, porque si trabajas demasiadas, muy probablemente las harás todas mal. Entonces, pues sí, es una de las apuestas, uno de los trabajos principales de los responsables de la redacción es esa capacidad que tenemos de decidir y ese riesgo que tenemos de equivocarnos, porque a lo mejor apostamos por un tema y resulta que al final el tema del día se convierte en tema del día a otro. Y en ese sentido nos la jugamos todos los días y sin red, porque como sabéis el trabajo hoy en las redacciones es en abierto, todo el mundo prácticamente se entera de todo al instante. Tenemos una ventaja sobre la anterior situación en la que no existía Internet y solo había un periódico impreso. En el periódico impreso tu capacidad de reaccionar era ninguna. Una vez que cerrabas la edición y empezaba a girar la rotativa, no tenías mucha capacidad de reacción. Sin embargo, en Internet sí la tenemos. Y si vemos que hay un tema que en principio no hemos trabajado
pero empezamos a ver, a sentir, y tenemos una enorme sensibilidad sobre eso, que ese tema era interesante, perdón, tenemos capacidad de reaccionar y retomarlo. Y lo hacemos en muchas ocasiones, sin duda, en muchas ocasiones lo hacemos. En ese sentido, pues forma también esa capacidad del reflejo de la rectificación y de la reacción, pues es también algo que es fundamental. Para eso necesitamos, y nosotros lo tenemos, un sistema permanente de atención en redes, de lectura de la competencia, de seguimiento de la tensión informativa. Y nuestro sistema está preparado para eso. Estamos con las orejas bien abiertas a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Ok, Gumersindo, se nos ha acabado el tiempo, entonces quería agradecerte por compartir esta tarde de recomendaciones con nosotros. Yo estoy encantado. Si tenéis alguna pregunta o creéis que puedo echaros alguna mano en algo, mi correo electrónico es glafuente@eldiario.es, en Twitter soy @siendolafuente, y la verdad es que estaría, si creéis que puedo ayudaros en algo, pues estoy absolutamente disponible y encantado de hacerlo. Espero que pronto podamos volver a vernos directamente, que esto pase, que aprendamos cosas positivas y desde luego que consigamos reorganizar nuestro trabajo, nuestras vidas y nuestras sociedades de una manera más positiva y más civilizada para intentar evitar en lo posible que vuelvan a suceder cosas como la que estamos viviendo, que es realmente excepcional, extraordinaria y muy inquietante. Muchas gracias por la paciencia y muchas gracias a Así la es. Fundación por dejarme asomarme a esta ventana. Muchas gracias también a todos los asistentes por habernos acompañado en esta actividad, que es posible gracias a la alianza entre la Fundación Gabo y el Facebook Journalist Project. Ahora les pedimos que por favor tomen 2 minutos de su tiempo y nos ayuden respondiendo la encuesta que encontrarán en el enlace que está en la pantalla. Es para nosotros muy importante que nos ayuden con esto porque nos sirve para planear actividades futuras. Así que de antemano, muchísimas gracias. No siendo más, espero que tengan un excelente resto de día y que estén al tanto de nuestra programación. Hasta la próxima.